Yo, por ejemplo, a pesar de que yo abandoné 8 años, que me costaron mucho, mi intención de ser un periodista importante en el país, lograr llegar alto, en ese intervalo yo fui a RCN y en RCN me dijeron, no. Sí, no voy a decir qué persona porque no vale la pena. Dijo, no, aquí hay muchas estrellas, aquí no hay oportunidad en este momento. Yo creo que soy una persona sencilla, humilde, trabajadora, que viene de abajo, que ha luchado por llegar a los puestos de esta carrera más altos. Sigo trabajando para ello, me preparo, vivo contento, alegre, me gusta gozarme lo que hago, ¿sí? Es lo que me gusta y creo que como a los jugadores, cuando uno vive contento con lo que hace, se divierte, le va bien. Pues La Palma de Cundinamarca es la tierra de mis papás, sí, de toda mi familia. Realmente la quiero muchísimo, la llevo en el corazón. Allá viví hasta los 11 años, estudié en la escuela pública John F. Kennedy. De ahí pasé al Colegio Departamental Integrado Calixto Gaitán y después me vine a Bogotá. Aquí terminé el bachillerato, pero sinceramente en La Palma viví cosas muy bonitas. Hace poco me llamaron los compañeros con los que yo estudiaba allá y se reunieron después de muchos años que se habían graduado. Pues tuve mi infancia con grandes compañeros, con niñas muy bonitas. En ese tiempo vivía permanentemente visitando la Normal de la Divina Providencia, donde fue mi primer colegio, un colegio de monjas, hice primero primaria. Ahí recuerdo a mi profesora Elsa, yo recuerdo todos mis profesores de La Palma, Cundinamarca. Allá el campo donde jugábamos, se llamaba el Polo, jugaba en el atrio de la iglesia. Pues realmente en un pueblo uno es amigo de todos, ¿sí? Mi papá tenía una veterinaria, una finca, éramos 6 hermanos, ya tristemente fallecieron 2, pero fue el pueblo de mi niñez donde mi papá me enseñó a escuchar la radio. Él era un afiebrado desde esa época por escuchar radio. Bueno, yo a Bogotá llegué en principio a un barrio que se llama La Europa, ¿sí? Que queda cercano a la Estrada y antes de la avenida Boyacá, al lado, más o menos es calle 68 con carrera 70, ¿sí? Ahí llegué donde unas tías y ya 3 meses después mi papá compró una casa en Álamos Norte. Mi papá tenía una finca y una veterinaria, compró casa en Álamos Norte y quedé estudiando en un colegio cercano, el José Joaquín Silva, que queda en Quirigua, ¿sí? Yo no era buen estudiante, no era bueno, ¿sí? Y de ahí, pues, me sacaron. Fui a un colegio que queda en otro barrio muy popular de Bogotá, San Fernando, y ahí estudié en el República de Panamá, ¿sí? Después volví otra vez a Quirigua, ¿sí? Pero en esos barrios, y ese fue mi primer colegio acá, el José Asunción Silva, donde recuerdo mucho yo me saltaba la tapia, porque llegaba un poquito tarde y había un árbol y ahí me saltaba. Pero era un poquito indisciplinado, no buen estudiante, eso sí, pero me fue bien. Al final terminé y después estudié otro poquito más. No, realmente, mire que yo cuando ya estaba llegando a 10.º, 11, me gustaba mucho lo que era la radio, ¿sí? Pero además me gustaba entrenar niños, ¿sí? Yo tuve equipos de niños, ¿sí? Entonces competíamos ahí en los campeonatos de Quirigua, de micro, y nos iba bastante bien. Yo en ese tiempo era admirador del médico Gabriel Ochoa Uribe por sus sistemas ultradefensivos o defensivos. Los otros eran más grandes que los niños que yo dirigía. Entonces eso me marcó un poquito, ¿sí? Iba mucho al estadio. Siempre con mi papá fui al estadio. Él pues es la persona que yo más he querido. Tristemente falleció en el año 2000, pero íbamos permanentemente a jugar a Santa Fe, a jugar a Millonarios, siempre al estadio. Intenté entrar a un equipo de la Liga Bogotá llamado Libertadores, pero yo vivía en Álamos Norte y el equipo entrenaba en Kennedy, entonces me quedaba bastante lejos. En el colegio pues me rebelé bastante, ¿sí? Me rebelé porque había una profesora de francés que contaba esa historia y un día saqué 10, anuló lo que había hecho para que yo no pasara, entonces yo le pinché el carro, tenía un Cinca, ¿sí? Y era rebelde en ese tipo de cosas, ¿sí? De que en el colegio
no dejaba que me hicieran lo que querían. Yo intentaba mirar que fueran justo con todas las personas. Estudié con personas que hoy son, mis mejores amigos hoy son sacerdotes, ¿sí? Ellos se dedicaron a otro tipo de actividades, pero en el colegio fui rebelde, pero no de tirar piedra, de pelear con argumentos, ¿sí? Ya después en la universidad igual, siempre me gustó ser un poquito rebelde, para ser sincero. No, a mi papá muy cercano, ¿sí? Mi papá fue el que pues me contó toda la historia que él vivió de la época del Dorado, ¿sí? Él hablaba mucho de política, entonces yo todo lo que él me contó lo fui grabando, ¿sí? Entonces la época de Jorge Eliezer Gaitán, que era la otra parte, él era liberal de esos acérrimos de la época. Y mi papá me enseñó la época del Dorado, cómo se inició aquí toda la liga colombiana, quiénes fueron los grandes jugadores, quiénes llegaron para Millonarios, para Santa Fe, la historia del Cali, de Nacional, de Medellín. Entonces yo conozco más o menos de todo eso un poquito sin haberlo vivido, pero como él me lo contaba que lo había vivido, siento que fui partícipe de toda esa historia. Con mi papá muy cercano, más cercano que con mi mamá, que era la de mano dura, pero ella todavía vive afortunadamente. Pero ella también, o sea, fueron personas que, puedo decir, me consintieron mucho, me trataron bien, me dieron todo, no tengo de qué quejarme. Llegué a la radio gracias a don Alberto Piedrahíta Pacheco, que esa es la persona que yo más leo. Cuando estaba en el colegio superior, un día dije, yo me voy para Caracol. ¿Sí? O sea, a mí nadie me llevó. Yo llegué a la 19, ahí cuando quedaba Caracol, en la 19 con avenida 19848. Y esperé a don Alberto a la entrada, ¿sí? Y me dijo, no, hoy no, mijo, no. Duré 8 días y me dio la posibilidad. Lo que pasa es que a mí me pasaron otras cosas en la vida y abandoné un momento el periodismo deportivo, pero cuando decidí volver en el 94, otra vez me encontré a don Alberto Piedrahíta Pacheco, que vivía en La Esmeralda, acá en Bogotá, y él me volvió a dar la oportunidad porque se acordaba un poquito de mí. Y ahí don Alberto me dio el chance. También estuve en Radio Capital, antes del Mundial del 94, cuando ahí comprábamos las transmisiones con un compañero que por una bomba en Fontillón falleció, Martín Alirio Viña. Comprábamos las transmisiones, valían 200.000 pesos, eso era mucho para nosotros, hacíamos canjes. Y fue don Alberto Piedrahíta Pacheco la persona que en los 2 momentos de mi vida me dio la oportunidad de ingresar a su programa La Barra de las 13 y por intermedio de ese programa Caracol. Pues realmente los sueños que uno tiene siempre se cumplen desde que uno se fije y tenga claramente lo que debe hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, a pesar de que yo abandoné 8 años, que me costaron mucho, mi intención de ser un periodista importante en el país, lograr llegar alto, en ese intervalo yo fui a RCN y en RCN me dijeron, no. Sí, no voy a decir qué persona porque no vale la pena. Dijo, no, aquí hay muchas estrellas, aquí no hay oportunidad en este momento y por eso siempre fui de este lado de Caracol Radio. Me abrieron siempre la puerta, me dieron las posibilidades. No, pero yo siempre lo que soñé, lo logré. Soñaba ver un partido Colombia-Holanda, lo vi en el estadio, en ese momento en la Arena Ámsterdam, hoy el Johan Cruyff, ¿sí? Entonces yo me fui imaginando cosas que afortunadamente y gracias al gran esfuerzo de mi papá, ¿sí? Y a Dios y a don Alberto y a Caracol me abrieron las puertas. Pero yo siempre recomiendo eso. Si usted quiere algo en la vida, luche por ello, ¿sí? Hay que luchar. Hay momentos en que parece que no se dan las cosas, pero uno tiene que seguir adelante. No fue en el primer intento, no fue en el segundo, no fue en el tercero, pero si uno tiene claro lo que quiere y puede salir adelante, hay que hacerlo. Pero eso no se logra de un día para otro, eso necesita mucho trabajo. Me alejó porque yo estudiaba en la Universidad de La Sabana y tuve un hijo, ¿sí? Entonces me tocó empezar a luchar y en ese momento me fui a Onda, ¿sí? Sin embargo, en Onda también trabajé en radio, ¿sí? Era una filial de Caracol, fue de la época de lo que sucedió con Armero, ¿sí? Pero ahí me acuerdo que hice un informe para Caracol con lo de Armero, con un cambio que me dio Guillermo Rodríguez Muñoz, uno de los grandes periodistas que ha tenido Caracol. Pero allá trabajé en la emisora Onda 3 meses. Después sí ya me alejé, hice otras cosas, nada que ver con la radio. Hasta que escuché compañeros que habían estudiado conmigo, que dije, ya llegaron ellos, me toca a mí acelerar, ¿sí? Y ahí volví. Cuando los escuché a ellos me impulsaron, que yo tenía un sueño
y ese sueño había que cumplirlo a pesar de que se había ido por un tiempo. Mire, me fui a La Palma en un momento, sí, mi hermano es arquitecto, él tenía obras, entonces él tenía obras en Ubaté, yo era el almacenista de las obras, sí, yo seguía escuchando radio y todo, pero ya tenía un hijo, había que responder, ese era el ingreso. En determinado momento me vine a Bogotá. También me tocó hacer mensajería en unos pasajes y para ahorrarse uno lo que realmente le pagaban, yo hacía grandes caminatas. Yo para caminar pues del pueblo soy bueno, sí, del campo. Entonces con mi papá iba a llevar el ganado y eso lo aprendí. A mí no me daba duro caminar 3, 4 horas para ahorrarme eso, sí. Hasta que el destino me marcó volverme a encontrar con don Alberto Piedradita Pacheco, sí. Pero sí, yo fui al campo, volví a sembrar, fui a ayudarle a mi hermano en sus obras. Aquí me tocaba luchar por la mensajería. Trabajé de radiooperador, ¿sí? En una empresa que se llama Telecooper. Trabajé 5 años ahí. Yo tenía un oído bastante, ¿cómo se dice? Bastante adelantado ya, ¿sí? Yo escuchaba muy bien los sonidos de los móviles, identificaba a quién reservaba las carreras, los que tomaban del pelo para dejarlos sin servicios. La primera persona que me llevó al campín fue Hernán Peláez, ¿sí? Pero los primeros partidos yo no hablaba, yo acondicionaba a los jugadores. Después Javier Hernández me dio el chance ya más que ya pudiera hacer entrevistas en los camerinos. Y después César Augusto Londoño, ¿sí? Adolfo Pérez, llegó a esa época. Pero fui luchando y después de 6 años Caracol me pasó del archivo histórico a deportes. Pero fue un proceso... Una escuela larga, una universidad. Claro, Casi. claro. Y ya después cuando llego a deportes, yo tiré cable en el estadio con el operador que mandaban, iba a entrenamientos, hice todo realmente. O sea, todo el camino, por eso yo le digo a las personas que trabajan conmigo. Y yo entré a los programas de productor, ¿sí? Yo era el que llamaba, yo era el que conseguía los personajes, ¿sí? Todo eso lo sé y conozco todo lo que es el periodismo deportivo. Entonces, a mí nadie me puede decir... No lo puede engañar ahí. No, es que yo llamé a tal, yo conozco, yo sé cuándo. Y además yo tengo hice muchos amigos de teléfono, ¿sí? Entonces yo vivo escribiéndoles todo el día para permanecer bien informado. Y yo, si pongo una tarea acá, si ellos no la consiguen, yo la sigo, ¿sí? En personaje. Yo sigo produciendo y ayudando en todo lo que hice cuando empecé. No, Hernán Peláez, sí, Hernán Peláez. Hernán Peláez pues tiene una memoria prodigiosa. Cuando hacíamos el Café Caracol, yo produciéndolo, él sabía más que el invitado, sí, los conocía más, él se acordaba historias que ni ellos, sí. Hernán Peláez, con todo y lo grande que llegaba muchas horas antes de los programas, cuando hacía La Luciérnaga 2 horas antes, él le decía a uno, cuando en un programa luce una sola persona, el programa no sirve, hay que lucir de todos, hay que darle participación a todos, ¿sí? Para mí él es, pues desde que empecé a ir al estadio para hacer periodismo, él era la persona que yo miraba para entrar a Caracol, porque él ya trabajaba en Caracol. Entonces dije, él es la persona a seguir. Y cuando pude trabajar con él, fue una gran alegría y aprenderle. Es mi gran referente en Colombia, sin ninguna duda. Pues realmente hacer televisión en su momento fue muy chévere. Fue hacer programas, transmitir partidos, que es muy diferente a transmitirlos en radio, que es algo que nosotros en Colombia debemos corregir, que miramos y transmitimos igual en radio y televisión, y para mí ese es un error. Pero no, para mí digo, y con respeto por todo, no fue difícil. Yo he sido un hombre totalmente de radio, ¿sí? Y totalmente de esta casa donde me han tratado muy bien, ¿sí? Que fue duro llegar, sí, pero donde nunca me negaron ni me cerraron ninguna puerta. Entonces, cuando llegó el momento de decidir entre quedarme en Caracol Radio o quedarme haciendo televisión, no dije, no, yo me quedo en Caracol, ¿sí? Aquí me han dado todo, he tenido las posibilidades, la gente me respeta. Y yo creo que yo sí, modestia aparte, identifico un poquito lo que es Caracol Deportes, ¿sí? Entonces dije, no, yo no había, mejor dicho, en mi pensamiento nunca estuvo la duda, siempre fue Caracol Radio. Primero, las redes son duras, ¿sí? Y realmente yo no leo lo que, ¿sí? Si elogian, chévere, y si dan con todo, igual, ¿sí? Yo profeso una idea de que uno busca en este medio ganar un prestigio, pero no fama, ¿sí? Prestigio es duro conseguirlo y hay que mantenerlo día a día, ¿sí? Fama a veces se logra fácil,
¿sí? Pero fama no quiero tener, ¿sí? Sino que la gente me recuerde como alguien que cuando da una noticia seria, todas no se dan, ¿sí? No ofender a nadie, no maltratar a nadie. Escuela también del doctor Peláez. En mi vida personal la aíslo totalmente, ¿sí? A veces publico fotos, pero no mucho de lo que es mi vida, ¿sí? Para unos bueno, para otros malo, pero intento que la gente me conozca como el periodista deportivo, ¿sí? El que habla de deportes, el que tiene programas. Intento aislarme, no, pues no salgo mucho, entonces no soy de nada de estar en peleas. Si alguien me dice algo, yo no le pongo atención, ¿sí? A mí me pueden decir lo que quieran, si los colegas se les da por hablar de uno. A mí eso no me va ni me viene mientras yo sepa que estoy haciendo las cosas con el profesionalismo. Claro, uno se equivoca y muchísimas veces en noticias, en comentarios. Nadie tiene la palabra sagrada, ni nadie es Dios para decir que todo lo que uno dice está bien, ¿sí? Pero lo intento hacer con respeto, respeto a las fuentes, respeto a los jugadores. A veces si se le va a uno algo, uno piensa si también se es puede... algo muy pasional, ¿no? El periodismo también es algo Claro. muy pasional y más en el deporte, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo intento una enseñanza a don Alberto Piedrahíta Pacheco. Cuando usted entra a la cabina de radio, abre la cabina, le abren un micrófono, usted no tiene amigos ni enemigos, ¿sí? Entonces, hay que mirarlo imparcialmente. Los problemas de la casa se quedan al entrar aquí a la cadena radial, ¿sí? Entonces, a Caracol. Yo llego y aquí me olvido de todo, ¿sí? No, pues mis hijos son todos, sí. Diego Junior, que estuvo un tiempo en el canal Caracol, ahora en la página, ahora está trabajando en otro sitio, ¿sí? Melissa, que es abogada, Diego es periodista de La Sabana, Melissa también del Externado, y ella se fue a vivir a Europa, ¿sí? A cumplir sus sueños, y Natalie, que tuvo un tiempo aquí en Caracol, después estuvo en Transmilenio, ahora está haciendo una página que se llama Nos Vamos de Viaje para recomendar sitios y le está yendo bastante bien. Y yo un día decidí no seguir viviendo en Bogotá, y aquí muy cerca, me fui entre Cajicá y Chía, y allá me da la oportunidad de compartir con mis perritos que pues son una gran alegría. Entonces yo 5 de la mañana me levanto y me voy con ellos 2, 3 horas a caminar, ¿sí? Soy muy de la casa, ¿sí? Realmente yo vengo a las 10, 10 y media, según lo que me marque el trancón, para estar aquí siempre 3 horas antes del programa o de las transmisiones. La paso mucho en la casa y cuando se puede y tengo vacaciones viajo, ¿sí? Me gusta mucho viajar, conocer lo que es el país y cuando se pueda en el exterior. Pero soy de la casa, hablo mucho con mis hijos, ¿sí? Diego le gusta mucho el ciclismo, Natalie me pregunta muchas cosas, pero ya de otra índole, ¿sí? Y Melissa, pues estoy muy pendiente también porque vive afuera, entonces, pero hablo con ella todos los días. Con ellos comparto mucho, mucho y en la casa y vivo tranquilo con mi señora. No puedo decir que sea una vida difícil, la vida me ha deparado cosas muy bonitas, buenas. Hablo mucho con mi familia, estoy pendiente de La Palma, sí, vivo mirando qué aprender para innovar, para intentar tener cosas diferentes en los programas. Creo que hay muchas cosas todavía por cambiar en el periodismo deportivo colombiano. Pero soy un hombre de la casa y de mirar, a mí me gustan, y lo he dicho algunas veces, me gusta ver novelas. Yo a veces, sí, soy novelero y me gustan, pero esas novelas que me hagan reír, ¿sí? O sea, que me saquen del el día a día. En eso me la paso y ver películas, pero veo novelas a la lata. Uno debe ser consciente cuándo se debe ir, ¿sí? Entonces, cuando uno ya ve que se perdió la dinámica que se debe tener, ¿sí? Empiezan a perder fuentes, se vuelve uno ya más lento en muchas cosas. El periodismo deportivo en transmisiones se necesita mucha dinámica. Uno debe ser consciente de irse preparando, ¿sí? Yo, sin que esté diciendo que me voy a retirar ya, yo ya me visualizo, ¿sí? Sin ningún problema, que si me toca irme, me voy, ¿sí? Porque realmente vienen nuevas generaciones, uno debe entenderlas, ¿sí? Aunque me parece que se debe valorar mucho más en Colombia también al periodismo de años, como se hace en otros países, que aquí se cumplen 50 años y ya parece que cumplieran el ciclo. En el mundo no es así. Antes todo ese recorrido, esa veteranía y esa sapiencia la aprovechan mucho más.
Pero yo mismo sabré el momento, no tengo una fecha o un año, ¿sí? Cuando yo sienta que ya no puedo transmitir las cosas de la misma manera, me iré sin ningún inconveniente. Ya estoy preparado en cualquier momento, estoy listo para cuando toque. No, maravilloso, Andrés, y a todos ustedes en Quién y Qué, muchas gracias por darme la oportunidad que la gente me conozca un poquito más, ¿sí? Y pues no me han hecho tantas preguntas sobre mi vida personal, chévere.